Vemos este problema para las FEM inducida. Dice que el campo magnético a través de una espira de alambre de 16 centímetros de radio y 8.5 ohmios cambia con el tiempo tal como se muestra en el siguiente gráfico. Calcule la FEM en la espira en función del tiempo y luego consideramos los siguientes intervalos. Me dicen literal A de 0 a 2 segundos, en el literal B de 2 a 4 segundos, en el literal C de 4 a 8 segundos. El campo magnético está en ángulo recto con el plano de la espira y es uniforme a este. Entonces veamos, tenemos acá una gráfica que me está indicando el comportamiento del campo magnético en función del tiempo a través de esta espira. Vemos de que aumenta al inicio, después queda constante y después disminuye. Sabemos entonces que la FEM, según la ley de inducción de Faraday, es equivalente al negativo del cambio de flujo respecto al tiempo. Entonces aquí lo que necesitamos es prácticamente encontrar cómo es la razón de cambio de este flujo para poder encontrar la FEM. Vemos de que el flujo, como lo hemos definido anteriormente, queda equivalente a la multiplicación del campo del área con el coseno del ángulo, dado porque acá me está diciendo de que es un campo uniforme, y también tenemos esta indicación que me dice que está formando un ángulo recto con el plano. Quiere decir que el vector área, recuerde que el vector área es perpendicular al plano, y si el plano forma 90 grados, pues obviamente también el área con el campo irían el vector en la misma dirección. Quiere decir que el ángulo que me menciona esta ecuación, que es el ángulo entre los dos vectores, sería un ángulo de 0. Y por lo tanto, coseno de 0 sabemos que es igual a 1. Entonces, en este caso, vemos que la derivada se aplicaría únicamente al campo y el área, pero sabemos que el área no está cambiando. En este problema, la espira mantiene la misma área constante, y lo único que está cambiando es el campo magnético. Por lo tanto, este factor de área podemos sacarlo acá de la derivada y encontraríamos ya la FEM en función del tiempo. ¿Ya? Donde vemos entonces que el cambio del campo es al final lo que causa este cambio en el flujo y que es lo que al final va a indicar la FEM inducida. Calculemos entonces hoy ya para los rangos de tiempo que aquí me está pidiendo. Comencemos entonces en el literal A de 0 a 2 segundos. Partamos de la ecuación que acabamos de deducir y nosotros vemos de que lo que necesitamos es la razón de cambio. Observando la gráfica, vemos que el campo varía de forma lineal. Quiere decir de que la razón de cambio podremos encontrarla simplemente como una pendiente de esta recta. En otras palabras, esto es un cambio constante y por lo tanto, en lugar de ser la derivada de campo respecto al tiempo, podríamos calcularla al ser, repito, un valor de una pendiente constante como un delta de campo sobre un delta de tiempo. Entonces sustituyamos acá los valores. El área, ya sabemos de que era una espira con un radio específico, entonces sabemos que es pi r cuadrado. El delta, recuerden, es siempre un campo final menos un campo inicial, que aquí parte de 0, y lo mismo pasaría con el tiempo. Tiempo final, 2 segundos, tiempo inicial, 0 segundos. Sustituyendo los datos, tendríamos esto. Vemos de que llega un valor de 0.5 Tesla en 2 segundos, y al calcularlo obtendríamos que la FEM inducida es de menos 20 milivoltios. Recuerden que el signo menos es parte de la dirección que se induce, dado por la ley de Lenz. Entonces, calculemos hoy la literal B. El literal B ya me pide entre 2 y 4 segundos. Ahora bien, esto inclusive a nivel conceptual nosotros ya podríamos determinar fácilmente cuál es la FEM que induce. Si la idea de que se induzca una FEM es porque debe existir un cambio en el flujo, y ahorita acabamos de ver que en este problema lo único que puede cambiar es el campo, nos damos cuenta que en este rango de 2 a 4 no existe un cambio. Sí existe un valor de FEM, y esta es la parte importante, de campo. La parte importante es que puede existir valores de campo, inclusive pueden ser altos o pequeños, no importa, pero lo que va a inducir una FEM es siempre los cambios que esto lleve respecto al tiempo. Y en este tramo de la gráfica nos damos cuenta que acá el campo se mantuvo constante. ¿Qué es lo que esperamos entonces? Que no exista FEM inducida. Claro, matemáticamente siempre podemos asociarlas a las ecuaciones anteriores y vemos de que al notar acá el delta de campo, pues repito,
no existe un cambio en el campo y esto sería igual a 0. Por lo tanto, matemáticamente, si este factor vale 0, pues la FEM inducida también va a ser 0. Por último, en el literal C, calcularíamos ya de 4 a 8 segundos con el mismo análisis. Tenemos esta ecuación muy similar. Repito, esta es una tendencia lineal, entonces podríamos hacer esta relación. Y ahora nos damos que el cambio en el campo es en disminución, ¿de acuerdo? El campo final va a ser 0, mientras que al inicio estaba en 0.5 Tesla y el tiempo sí avanza 4 segundos. Sustituyamos los datos, el área que ya conocemos, y ahora vemos el delta de campo como negativo debido a que está disminuyendo, y esto nos daría un resultado de 10 milivoltios.